Hola a todos. A continuación vamos a hablar de una herramienta muy importante de visualización, una técnica muy importante de visualización, como son las tablas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué son las tablas? Es una técnica de visualización y almacenamiento de datos, básicamente. Una tabla me permite almacenar información, pero también una tabla es una herramienta que me permite visualizar y describir datos de forma coherente o de forma comprensible, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tipo de datos permite describir la tabla. Básicamente nosotros podemos describir cualquier tipo de datos, ya sea cuantitativo o cualitativo, ya sea cuantitativo discreto o continuo, o cualitativo nominal u ordinal, ¿de acuerdo? Dado que la tabla permite visualizar cualquier tipo de información, concluimos que las tablas son una técnica de visualización de gran flexibilidad, ¿de acuerdo? Me permite visualizar gran cantidad de tipos de datos, ¿de acuerdo? El número de variables que se pueden representar en una tabla es muy grande también, ¿de acuerdo? Si recuerdan los ejemplos que hemos visto de tablas, esas tablas contienen gran cantidad de variables, ¿de acuerdo? Y por eso también decimos que la tabla tiene gran flexibilidad, porque permite visualizar gran cantidad de variables o datos. Muy bien. Existen diferentes tipos de tablas. Por un lado están las tablas pequeñas. Esas tablas pequeñas se usan para resumir información. Esas tablas pequeñas son en realidad las tablas que más nos interesa estudiar por el momento. ¿Por qué? Porque es una herramienta de visualización importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque permiten resumir información específica y contar y mostrar esa información de forma más clara al lector. Existen por otro lado tablas grandes, ¿de acuerdo? El propósito de las tablas grandes no es resumir información, no resumen información, ¿de acuerdo? Por tanto, no se usan para la visualización como técnica de visualización. No se usan como técnica de visualización. El principal objetivo de la tabla grande es almacenar grandes volúmenes de información, ¿de acuerdo? Si recuerdan, nosotros hemos llamado a esas tablas grandes antes con el nombre de bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Una tabla grande que contiene gran cantidad de información de muchas variables, ¿de acuerdo? Es muy difícil de leer e interpretar esas gráficas. ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Nosotros partimos de tablas grandes, seleccionamos información de las tablas grandes y construimos una tabla pequeña. Esa es básicamente la idea. Sin embargo, hay otro tipo de tablas que son un poco más elaboradas. Las llamamos bases de datos relacionales. Vamos a estudiar esas tablas o esos aspectos más adelante. ¿Qué es una base de datos relacional? Pues son un conjunto de tablas que se relacionan entre sí o que tienen información en común. La tabla 1, por ejemplo, la tabla 2 y la tabla 2 comparten información en común, ¿de acuerdo? Y ambas, tanto la tabla 1 como la tabla 2, son tablas grandes, ¿de acuerdo? Las bases de datos relacionales son muy importantes también, porque existen situaciones en donde una tabla grande no es posible que contenga información, toda la información que se quiera. Entonces, para eso hay que construir otra tabla relacionada, ¿de acuerdo? Entonces, esas bases de datos relacionales también contienen muchísima más información que las bases de datos básicas, y nosotros queremos de alguna forma resumir esos grandes volúmenes de información de tablas relacionales, tanto de tablas relacionales como de tablas grandes, en una tabla pues mucho más pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, en nuestro propósito de visualización,
nos interesa más por el momento las tablas pequeñas. Bien, ¿cómo funcionan las tablas pequeñas? Esto es una tabla pequeña básicamente, o esto es una tabla en general. La tabla contiene tres elementos básicos, unos atributos que se listan en las columnas, ¿de acuerdo? Unos atributos que se listan en las filas y el cuerpo de la tabla que contiene básicamente los datos. Esto lo llamamos también el cuerpo de la tabla que contiene los datos. A los atributos de las columnas los llamamos también encabezados de columna, y a los atributos de filas los llamamos también encabezados de filas, ¿de acuerdo? Existen otros elementos también importantes. La tabla debe tener un título, ¿de acuerdo?, que describa el contenido. La tabla también debe tener, bueno, es optativo que tenga notas al pie. ¿Qué son las notas al pie? Notas que permiten leer más claramente o explican el contenido de la tabla. Y tenemos la fuente, que representa el origen de los datos o el origen de la tabla propiamente dicha, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de una tabla resumen, una tabla pequeña. Si notan aquí, aquí tenemos el título. El título es claramente descriptivo del contenido de las tablas. Aquí sabemos que la tabla contiene información del costo de transporte en tonelada kilómetro, dado en pesos por tonelada kilómetro, según tipo de ruta. Aquí tenemos los atributos de las filas. Aquí me muestran básicamente el tipo de vehículos. Los vehículos se clasifican en diferentes tipos dependiendo del número de ejes. Entonces están los camiones sencillos con 2 ejes. Como ustedes ven, este asterisco que está aquí en la tabla sirve para explicar en un pie de página qué es lo que significa. El C2 significa un camión sencillo o un camión de 2 ejes. Los 2 asteriscos se explican más abajo, para camiones de 3 ejes, y los 3 asteriscos se explican más abajo para camiones para tractocamiones, ¿de acuerdo? Entonces estos son los atributos de las filas. Por acá tenemos los atributos de las columnas. Tenemos 3 atributos, básicamente son las rutas de transporte: Bogotá-Buenaventura, Bogotá-Santa Marta, y el cambio porcentual entre ruta, ¿de acuerdo? Los datos se muestran en el cuerpo de la tabla. Este es el cuerpo. Estas son las columnas, atributos de las columnas. Estos son los atributos de las filas. Y aquí tenemos el cuerpo. Estos son los costos de transporte en la ruta Bogotá-Buenaventura. Estos son los costos de transporte en la ruta Bogotá-Santa Marta. Y este es el cambio porcentual entre el costo de transporte Bogotá-Buenaventura y el costo de transporte Bogotá-Santa Marta, ¿de acuerdo? De manera que el costo de transporte Bogotá-Buenaventura es un 18% más caro que el costo de transporte Bogotá-Santa Marta, ¿de acuerdo? Aquí vemos el último elemento de la tabla, que son estos son las explicaciones, como ya les dije, en un pie de tabla o en un pie de página. Y aquí tenemos la fuente, que es el origen, que muestra el origen de los datos, ¿de acuerdo? Esos son los elementos básicos de las tablas. Hay algunas recomendaciones que es necesario tener en cuenta al momento de diseñar tablas de resumen, ¿de acuerdo? O tablas pequeñas. Primero es necesario tener presente si la tabla contiene todos los elementos básicos de la tabla. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos a recordar. Debe tener el título, un título explicativo, claro. Debe tener atributos de columnas. Debe tener atributos de filas. Debe tener notas explicativas. Bueno, antes de eso debe tener un cuerpo, el cuerpo de la tabla. Tenemos el cuerpo
idealmente notas explicativas, aunque no es obligatorio. Y finalmente la fuente. ¿De acuerdo? Otra recomendación importante a tener en cuenta es que se identifican todas las unidades de medidas de las variables. Por ejemplo, aquí claramente el título nos dice en qué unidad de medida estamos midiendo las variables, en pesos por tonelada kilómetro. ¿De acuerdo? Eso es importante tener en cuenta, las unidades de medida de las variables. Una recomendación es que las tablas no deberían tener líneas verticales, ¿de acuerdo? Si ustedes ven, esta tabla no tiene ninguna línea vertical. Se acostumbra algunas veces a dibujar líneas verticales. Sin embargo, esto no es recomendado, ¿de acuerdo? Porque obstaculiza la fácil lectura de la tabla. No se recomienda. También otra recomendación es que tenga el menor número de líneas horizontales, ¿de acuerdo? Si ustedes ven, esta tabla solamente tiene dos líneas horizontales, una que divide los atributos de las columnas y la final que muestra el final del cuerpo de la línea, ¿de acuerdo? Idealmente la tabla debe tener el menor número de líneas horizontales. Otra recomendación es que se use el menor número de cifras decimales, ¿de acuerdo? Si se puede no reducir el número de cifras decimales, es lo más recomendable, ¿de acuerdo? Otra recomendación es que los números deberían estar alineados todos con respecto al punto decimal. Vamos ahora a mostrar un ejemplo de esta recomendación. Idealmente todos los números deberían estar alineados. El redondeo de los números es algo que se recomienda mucho, ya que redondear los números facilita la lectura, y idealmente no deberían existir celdas vacías, ¿de acuerdo? Vamos a dar algún ejemplo en el siguiente video. Estimada audiencia, esperamos este video ayude a fortalecer sus conocimientos. Los invitamos pues a que se suscriban a nuestro canal y activar la campana para que estén atentos de todos nuestros videos.